Estamos en la segunda sesión de las actividades sincrónicas, en esta ocasión vamos a tratar sobre crisis climática, economía y derechos humanos. A través de nuestro moderador de hoy va a ser Carlos Romera, de GEUS, que es un centro universitario de transformación de conflictos, y él va a ser la persona que nos presente a los dos, en este caso son dos ponentes los que tenemos en el día de hoy, y que nos comente un poco la sesión, ¿vale? Bueno, ya le doy paso a Carlos. Muchas gracias de parte de Escudies nuevamente por participar en esta actividad. Vale, es que ricasco, Ana, arratsaldeon, denoi. Bueno, pues después de la sesión del martes, la primera sesión dentro de este bloque 1, donde pudimos, bueno, pues hablar y disertar, ¿no? Y reflexionar, yo creo que de una forma muy rica sobre, bueno, lo relacionado con el arte, los derechos humanos, la memoria, bueno, pues la realidad terrorista vivida en nuestra tierra, bueno, pues con muchos matices, con muchas aristas, también con muchas realidades muy diferentes. Bueno, hoy vamos a seguir profundizando dentro de la esfera de los derechos humanos, quizás en un entorno pues igual no tan cercano, ¿no?, como el del pasado martes. Hablábamos de cine, hablábamos de teatro, hablábamos de literatura. Bueno, ahora aterrizamos en algo más global y en algo sin duda muy preocupante si lo vemos desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Lo hemos llamado esta actividad sincrónica crisis climática, economía y derechos humanos, y hemos buscado, creemos que dos ponentes de altura, dos ponentes que nos pueden dar mucha luz, y seguro que nos pueden hacer cuestionarnos pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, porque estamos viviendo una realidad que es muy compleja, una realidad a la que estamos, bueno, con la que es difícil, bueno, pues ver esos brotes verdes, ¿no?, que a veces hablan desde esferas políticas, y donde, bueno, pues estamos viendo que, bueno, pues que llegábamos, como nos van a hablar, ¿no?, pues a una tormenta perfecta en la que quizás ya estamos inmersos y de la que, bueno, pues difícilmente vamos a salir, ¿no? Estamos yo creo que en una sesión que nos puede hacer caer, ¿no?, un poco en el pesimismo, porque la realidad de la situación no es para nada fácil, es muy compleja. Sin embargo, estoy seguro que tanto Luis como Gonzalo, pues seguro que van a saber también darnos alguna clave, ¿no?, de, bueno, pues nosotras como sociedad civil, a veces desorganizada, pero también a veces organizada, bueno, pues quizás podamos tener, ¿no?, algún tipo de palanca, algún tipo de llave, algún tipo de clave. Entonces, bueno, pues un poco también para eso estamos aquí, ¿no?, para que podamos reflexionar, no solamente para amargarnos la vida, sino, bueno, para ver, ¿no?, un poquito cuál es esta situación, verla pues desde una óptica lo más académica y por lo tanto lo más objetiva posible, lo más científica posible. Y bueno, pues desde ahí, bueno, pues poder reflexionar todo lo que podamos. Bueno, en primer lugar vamos a darle la palabra a Luis González Reyes, que nos va a hablar sobre la crisis climática y los derechos humanos hoy en día, ¿no? Luis nació en Madrid en el año 74 y bueno, trabaja en temas relacionados con el ecologismo, la economía y la pedagogía. A nivel laboral, Luis es socio de Garúa, sociedad cooperativa, que se dedica a facilitar las transiciones ecosociales, promoviendo prácticas concretas, formando, investigando y acompañando estos procesos. También trabaja en el FUEM, donde es responsable de educación ecosocial. Y finalmente, como activista, es miembro de Ecologistas en Acción y participa en varias experiencias justas y resilientes, como Entre Patios, que es un tema de viviendas que quizás luego nos cuente,
el arenero, que es un tema relacionado con la crianza, y las Carolinas, más enfocado al ámbito alimentario. Es autor o coautor de una veintena de libros o distintas facetas del ecologismo social. Entre ellas destacan En la espiral de la energía y Educar con enfoque ecosocial. De formación académica, Luis es doctor en químicas. Bueno, no me quiero extender más y sí quiero darle la palabra. Bueno, le vamos a dejar un tiempo de una media hora que pueda necesitar. Sí que os quería decir a quienes estamos escuchando, si queremos ir planteando preguntas, podemos hacerlo a través del chat. Yo las voy recogiendo y, bueno, después de la intervención de Gonzalo, haríamos un coloquio, ¿no?, con todas las preguntas, las reflexiones. Y, bueno, pues yo creo que esa puede ser una metodología que puede ser interesante para esta sesión. Entonces, bueno, sin más, Luis, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Kaixo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a utilizar una presentación, así que dejaréis de verme en pantalla completa. Voy a usar la presentación y, bueno, va a ser un poco la guía que vamos a seguir pues, para este ratito que vamos a compartir. En el que, bueno, pues hablaremos de crisis climática, aunque la voy a abrir más y voy a hablar en general de crisis ambiental, economía y su relación con los derechos humanos, ¿no? Así que primero, ¿no?, ¿cómo se relaciona esta crisis ambiental que estamos viviendo con los derechos humanos? Bueno, vivimos ahora mismo una extinción de especies similar, equivalente a la última gran extinción de vida que ha habido sobre la Tierra, la de los dinosaurios, una extinción de vida que abarca el conjunto de los reinos, de los 5 reinos pues, que tenemos en el planeta pues, de seres vivos. Y esto es algo que está afectando ya directamente a los seres humanos, porque los seres humanos somos ecodependientes, necesitamos del funcionamiento de los ecosistemas para garantizar elementos básicos para la vida, como el aprovisionamiento de alimentos, de materias primas o de agua potable, para la regulación, por ejemplo, de la calidad del aire, del clima, del agua o el control de lo que podría ser el proceso de polinización, para el sostenimiento de elementos centrales para la vida, como la fotosíntesis o la formación del suelo, y esto sin entrar en elementos culturales. Bueno, como consecuencia de esta pérdida de biodiversidad y de esta ecodependencia por parte de los seres humanos, lo que encontramos es que un montón de esas funciones ecosistémicas que necesitamos para tener un buen funcionamiento, bueno, pues están claramente en regresión. De hecho, lo que veis en este macroestudio son todo flechitas que tiran para abajo y que lo que indican es que este proceso de pérdida de biodiversidad está generando pues, problemas para abastecernos de estos elementos de los que ya digo somos ecodependientes. Un ejemplo es la pandemia que todavía colea. Una pandemia que en su origen tuvo probablemente una situación de pérdida de biodiversidad, de inestabilidad pues, de los distintos ecosistemas, que es uno de los elementos que está haciendo que haya durante los últimos años cada vez más saltos zoonóticos, es decir, saltos de especies que estaban en otros animales a los seres humanos y que potencialmente algunos de ellos, como ha sido el caso de la COVID-19, se pueden convertir en pandemias. Así que esto ya tiene impactos sobre la vida de las personas e impactos sobre los derechos humanos. El primero, el derecho a la vida, ¿no?, o el derecho a la salud, ¿no?, y esto pues, claramente lo estamos viviendo. Un segundo problema ambiental tiene que ver con el cambio climático, que no os voy a explicar porque entiendo que quienes os habéis apuntado a este curso tenéis una sensibilidad como para por saber un poco de qué va esta historia. Pero sí que quiero pararme en reseñar en qué momento estamos a nivel del clima. Porque el sistema climático es un sistema complejo en el que las cosas no evolucionan de manera lineal. No hay un aumento de gases de efecto invernadero X que lleve a un aumento de temperatura Y, y 2X es 2Y, y 3X es 3Y. No, esto no funciona así. Sino que cualquier sistema complejo tiene umbrales a partir de los cuales se disparan una serie de bucles de realimentación que nos llevan a otro equilibrio climático, en este caso un equilibrio 4 o 6 grados superior al que tenemos. De alguna manera lo que estamos ahora es, si esto fuese el sistema climático de la Tierra, representado como una especie de canica, pues en este punto clave en el que, bueno, todavía habría alguna posibilidad de volver a un sistema climático parecido al que hemos tenido en los últimos 10.000, 12.000 años, con una temperatura pues, de alrededor de 16 grados, de volver después de varios siglos, no ni mucho menos dentro de unos años, o si se disparan estos bucles de realimentación positiva, de alguna manera caer en este otro nivel de estabilidad climática, 4 o 6 grados superior,
que significaría una completa reorganización de los ecosistemas y desde luego a buen seguro pues un problema de muy gran calado pues a nivel de las sociedades humanas. Cuando digo que hay unos bucles de realimentación positivas, lo voy a intentar explicar con un ejemplo que de alguna manera lo coloque. La lógica de un bucle de realimentación positiva es algo que una vez que comienza se reactiva a sí mismo. Uno de ellos es, por ejemplo, el efecto albedo. Sabemos que las superficies blancas, las superficies heladas que hay sobre la superficie terrestre, reflejan la radiación solar mucho más que las superficies oscuras, esas que son pues, marrones por ser rocas o azules pues, por ser mar. De manera que en la medida que aumenta el calentamiento se derrite más superficies heladas. Como se derriten, disminuye este efecto albedo, esta reflexión de la radiación solar. Como disminuye el efecto albedo, se absorbe una cantidad mayor de radiación, aumenta el calentamiento y así sucesivamente. Esta es la lógica de un bucle de realimentación positiva, algo que una vez que comienza funciona, digamos que de manera automática, de manera autosostenida. Bueno, pues la situación que estamos viviendo ahora mismo es una situación en la que la superficie helada que hay sobre los mares a nivel planetario pues no para de disminuir año tras año. Vemos como estas barritas, que cada vez indican una formación menor de hielo, pues corresponden a los últimos años en los cuales esta formación, ya digo, va en receso, indicando que o se ha activado este bucle de realimentación o está a punto de hacerse. Así que cobra una importancia determinante desde el punto de vista climático determinar en qué punto se activa esto. ¿Cuál es el umbral que no deberíamos superar para que no se activen esos bucles de realimentación? Bueno, en un sistema complejo como el climático y en unos seres limitados como los seres humanos, esto es difícil de determinar. No somos capaces de saber exactamente en qué punto está. Pero cada vez hay más estudios científicos que señalan que un límite de seguridad tendría que ver con no aumentar la temperatura a nivel global de 1,5 grados, incluso entendiendo que por encima del grado, ya estamos por encima del grado de 1,1, hay algunos de estos bucles que se podrían estar activando ya o estar a punto de activarse. Pero parece que este límite de 1,5 grados sería un límite, bueno, no de seguridad total, pero de una medio sensatez, ¿no? Para que esto no se nos vaya de las manos y no se activen esos bucles de realimentación. Hoy mismo salía este informe, un informe que saca el PNUD todos los años, en el que plantea pues, cuál es la situación a nivel pues, de emisiones y cómo estamos respecto a intentar colocarnos por debajo de ese 1,5 grados que puede ser ese umbral, ¿no? Bueno, pues lo que marca la línea azul, lo que pone el Current Policy escenario es cómo está evolucionando, es decir, claramente no solamente no estamos haciendo los deberes, sino que seguimos aumentando las emisiones, ¿no? Y esta es la tendencia que tendríamos en 2030. Y bueno, lo que tendríamos que hacer es estar en esta línea verde, que es la que nos plantea la disminución para meternos por debajo de este 1,5 grados. O sea que estamos tremendamente lejos de acercarnos siquiera a lo que tendríamos que realizar. Y esto ya tiene repercusiones sobre la vida de las personas y tiene ya repercusiones sobre lo que tiene que ver pues, con los derechos humanos. No en vano, pues las olas de calor extremo cada vez mayores se asocian con mayores episodios de mortandad y morbilidad. Las precipitaciones torrenciales, también estos fenómenos meteorológicos extremos asociados al calentamiento global, también van afectando a distintos lugares del planeta. Y un tercer ejemplo que podríamos poner es el descenso en la productividad de las cosechas, también achacado a estos fenómenos de calentamiento global. Y esto, por ponerlo con temas de rabiosa actualidad, acaba teniendo correlaciones pues, en incendios cada vez más devastadores y cada vez más virulentos pues, en distintos lugares del planeta, y este verano pues, la península ibérica ha sido uno de ellos, claramente representativo. Pues una frecuencia cada vez mayor de fenómenos meteorológicos extremos, como podrían ser lluvias torrenciales o grandes nevadas, o olas de calor que lleguen a derretir pues, las infraestructuras y que, por supuesto, tienen afecciones también sobre la vida de las personas. Y nuevamente, pues este verano pues, está siendo especialmente claro, o este propio mes de octubre-noviembre, ¿no? O sea, no tenemos que irnos ni siquiera lejos, ¿no? El tercer elemento desde el punto de vista ambiental que quería traer a colación es que desde la revolución industrial hay un montón de elementos que utilizamos de forma masiva en nuestro entramado económico y de los que dependemos pues, para entender nuestros órdenes actuales. Uno de ellos es el cobre, que es determinante en la electricidad y que, por lo tanto, también es determinante, ya digo, en muchas aplicaciones industriales, en muchas aplicaciones pues, de tipo económico. ¿Y qué le está pasando al cobre? Uy, no sé por qué no sale la gráfica del cobre.
Bueno, os la cuento porque se ha debido de borrar por lo que sea. Lo que está pasando con la gráfica del cobre, en el principal país exportador de cobre, que es Chile, que sería como la OPEP del petróleo, pero concentrada en un solo país, en cobre, es que tenemos una gráfica creciente en la cantidad de energía que se invierte en las minas chilenas para sacar una cantidad de cobre estancada desde hace pues ya más de 10 años. Y esto claramente lo que nos está planteando es que la capacidad de extracción de las minas chilenas se está agotando, pues porque cada vez tienen una concentración menor, están en lugares de más difícil acceso y desde esa perspectiva, pues bueno, pues de alguna manera estamos viendo los límites de estos recursos. Y cuando queremos entender qué es lo que le ha estado pasando a la sociedad chilena durante estos años, tenemos que entender qué es lo que le ha estado pasando al cobre durante estos años. Porque la economía chilena depende en gran parte de esta extracción de cobre y bueno, pues todas las convulsiones políticas no se explican únicamente pues por esta carestía, ¿no?, en la disponibilidad de cobre, pero de alguna manera tenemos que meter también esto en la ecuación. Y esto lo quiero decir porque cuando hablamos de una correlación entre pues, problemas ambientales y derechos humanos, no necesariamente es una correlación siempre a peor. Y problemas ambientales correlacionan pues, con vulneraciones de derechos humanos. No, en realidad esto depende, y volveré sobre esta idea al final de la sesión, depende de las decisiones que tomemos o dejemos de tomar de cómo se articulan las distintas luchas. En el caso chileno, las luchas sociales han sido capaces de articular pues bueno, pues unos niveles de redistribución y redemocratización del país pues mucho mayores que de alguna manera estaban también en este contexto complejo a nivel económico y a nivel material. El segundo ejemplo que os quería poner es todo lo que tiene que ver con el fosfato, que es un elemento junto al nitrógeno y el potasio determinante en nuestros campos. La revolución verde, la revolución industrial dentro del campo, lo que significó que dependíamos de estos tres elementos para mantener la fertilidad. Bueno, pues el fosfato se saca a través de minería y ahora mismo una de las principales reservas de fosfato a nivel mundial se encuentra en el Sáhara Occidental. Y vemos dos cosas aquí. La primera es que la capacidad de extraer de fosfato a nivel global está llegando también a un pico de máximos. Estamos en un plató, en una capacidad pues, de extracción creciente pues, inexistente ya. Y esto nos plantea un problema de primer orden pues, para mantener el sistema agroindustrial y, por lo tanto, el alimentario de una parte muy importante de la población. Pero si esto lo focalizamos en algún territorio concreto, como el Sáhara Occidental, pues tenemos que ver cómo la vulneración del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui pues tiene que ver también con esta posición geoestratégica que tiene en sus reservas de fosfato y nuevamente vinculamos pues, elementos de corte ambiental con elementos pues, que tienen que ver con vulneraciones de derechos humanos. Y un ejemplo pues, actual es pues, esta crisis de desabastecimiento que vamos atravesando, que tuvo su pico, un pico especialmente virulento pues, hace un año, ¿no?, en el otoño pasado, y que tiene detrás múltiples factores, pero uno de ellos también está pues, dentro de estos límites de disponibilidad de algunos recursos, por ejemplo, esenciales para la fabricación de chips, que era una de las cosas que estuvieron faltando. Y el último elemento de corte ambiental que quería comentar, que quería compartir, es el de nuestras principales fuentes energéticas, los combustibles fósiles. Combustibles fósiles que sabemos que son de origen no renovable y que por lo tanto son limitados sobre la corteza terrestre. Lo que estáis viendo ahí es la extracción de petróleo a nivel global. Lo que veis en verde es lo que se denomina petróleo convencional, que es, para entendernos de forma coloquial, el petróleo bueno, el fácil de extraer, el de altas prestaciones energéticas y por lo tanto económicas, que ha sido el grueso del que se ha extraído hasta ahora. La gráfica empieza en 40, de ahí para abajo era todo verde, era todo petróleo convencional. Bueno, pues el petróleo convencional alcanzó su máximo extracción pues allá por el 2005, y el conjunto de petróleos, tanto estos convencionales como los no convencionales, los peores, por entendernos ya digo de forma coloquial, pues parece que alcanzaron su máximo en 2018. Desde entonces la disponibilidad de nuestra principal fuente energética y además insustituible en sectores como el transporte, bueno, pues está en decadencia y esto también tiene importantes implicaciones económicas y también importantes implicaciones sobre la vida de las personas, sobre nuestros derechos humanos. Pero hablamos de petróleo en general y a lo mejor necesitaríamos focalizar sobre algunas de las cosas que obtenemos a partir del refinado de petróleo. Porque una de las cosas que sacamos es diésel y si el petróleo convencional tocó techo en el 18, el diésel tocó techo en el 16. Y el diésel, cuando hablamos de transporte, es central. Y hablar de transporte es hablar de una economía globalizada o de una articulación de cómo vivimos las personas en ciudades y que, bueno, dependemos de esos combustibles fósiles, dependemos de esos derivados, en este caso del diésel.
Pero en realidad nuestro problema no es solamente con el petróleo, también lo tenemos con el gas, que a lo mejor tocó techo en el 2019, con el carbón, que está en una oscilación, ¿no? También una meseta oscilante desde el 2013, y le podríamos sumar el uranio, que desde el 2016 está en descenso. En realidad, que el pico de disponibilidad máxima a partir del cual cada vez tenga menos en el mercado, cada vez pueda extraer menos, sea en el 2016, en el 2020, en el 2025, en el 2030, da igual. En términos históricos es ahora. Igual que ahora nos jugamos el tema de la pérdida de biodiversidad, ahora estamos alcanzando el pico de muchos elementos básicos y ahora es cuando nos la jugamos con el cambio climático para que no se activen esos bucles de realimentación positiva. Bueno, pues volviendo con la energía también está teniendo repercusiones de primer orden en el mundo en el que estamos viviendo. Entender la guerra de Ucrania depende de múltiples factores, pero uno de ellos, indudablemente, es el factor energético y es, pues bueno, pues uno de los elementos que está detrás de la motivación bélica, pero que también está detrás de cómo está evolucionando ese conflicto bélico. Ahora mismo, en distintos lugares del planeta, esta crisis energética no es algo, pues como lo que estamos viviendo en Europa, importante y determinante en nuestra política actual, sino mucho más determinante ya en los derechos humanos de las personas, ¿no? Porque lugares como Sri Lanka están literalmente colapsando y detrás de ese colapso el tema energético está desempeñando un papel importante. Nuevamente no único, pero sí importante. Así que si hemos visto una cierta relación entre derechos humanos, ya digo, no unívoca, y problemas ambientales, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y entre problemas ambientales, derechos humanos y crisis económica, qué relación tiene toda esta historia? Bueno, nuestro sistema socioeconómico, el capitalismo, sabemos que tiene una única finalidad, que es la reproducción del capital, dicho de forma coloquial y tampoco correcta del todo, pues el aumento de beneficios. Y para conseguir esa reproducción del capital, hace cosas dentro del propio sistema y hace cosas en lo que está a sus afueras, en los exteriores del sistema. En lo que está dentro del sistema, la clave de la reproducción del capital es el proceso de producción que después se ejecuta en el proceso de consumo. Y en el proceso de producción conseguimos reproducir más el capital, o si conseguimos que las personas pues trabajen más horas pues por el mismo salario, pues consigo que produzcan más, vendo más y por lo tanto tengo más beneficios. Si consigo que reduzcan los salarios, pues también tengo una dosis mayor de beneficios. Si cada persona me da un beneficio de X y en lugar de tener 10 personas trabajando, tengo 20 personas trabajando, pues en vez de tener un beneficio total de 10X, tendré un beneficio total de 20X. Así que aumentar la cantidad de personas que trabajan también ayuda a reproducir el capital. Pero el elemento determinante a nivel histórico ha sido el incremento de la productividad. Esto es un poco más complejo, no voy a entrar ahora en ello, pero ha sido el elemento clave a nivel histórico para mantener unas tasas de beneficio crecientes. Y la productividad crece si se organiza mejor a las personas que trabajan, si conseguimos que lo hagan con más eficiencia, pero sobre todo si metemos máquinas en el proceso productivo. Bueno, pues este proceso productivo funciona porque en realidad tiene toda una serie de trabajos ocultos detrás, pues esos trabajos de cuidados, sociedades como las nuestras, patriarcales, garantizados por las mujeres, pero también trabajos de cuidados que realiza la naturaleza a través de esas funciones ecosistémicas de las que hablaba. Bueno, esto ocurre dentro, pero decía que el capitalismo también consigue maximizar sus beneficios con cosas que ocurren fuera de él. Una de las cosas que ocurren fuera es que hay un proceso de expansión constante hacia nuevos territorios, hacia nuevas poblaciones que son capaces de meterlas dentro de la lógica del capital y a partir de ahí aumentar esos beneficios. Por ponerlo con un ejemplo que vamos a entender claramente a nivel histórico. Cuando los barcos esclavistas europeos iban a las costas africanas y raptaban a personas para llevarlas después pues, a las plantaciones de América, ¿no? Pues las de algodón o las de caña, cogían todo el trabajo de cuidados de haber criado a esas personas y lo convertían en capital cuando hacían que esas personas trabajasen esclavizadas en esas plantaciones americanas, ¿no? De alguna manera, algo que había sucedido fuera lo metían dentro y lo convertían en capital. Bueno, esto mismo pasa con facetas de nuestras vidas, cosas de nuestra vida que no estaban mercantilizadas y que pasan a estar mercantilizadas y que desde esa perspectiva también consiguen reproducir el capital. Bueno, y hay un último afuera, que sería la utilización del trabajo, y aquí vamos a poner entre comillas trabajo, porque obviamente no lo podríamos categorizar como un trabajo humano, de la naturaleza. Cuando una empresa como ExxonMobil o como Repsol
pues se extrae el petróleo y a partir de ahí lo vende y lo convierte en capital, en realidad está utilizando un montón de trabajo que ha hecho la naturaleza, que ha sido lo que ha juntado grandes cantidades de materia orgánica, las ha sometido a altas presiones, a altas temperaturas durante miles de años y bueno, pues ha conseguido crear algo tremendamente denso desde la perspectiva energética que tiene un valor muy importante en el desarrollo de la economía. Bueno, ¿por qué todo esto está en crisis? Bueno, pues está en crisis porque hay algunos elementos humanos pues que de alguna manera están llegando a sus límites de explotación por parte del capitalismo. Bueno, la jornada laboral no la podemos alargar indefinidamente, los días tienen 24 horas y los cuerpos necesitan descansar. La población no se puede asalarizar de forma indefinida cuando ya está a nivel global bastante salarizada. Los salarios tampoco se pueden reducir ad infinitum porque esto al final, tarde o temprano, acaba redundando en problemas pues, de consumo y demás, ¿no? Pues el trabajo de las mujeres pues, también tiene sus límites, ¿no? En sociedades que ya están viviendo una crisis de cuidados. O todo esto que está fuera, ¿no? Esta acumulación de lo externo, pues también tiene límites. La globalización ha llegado ya, pues básicamente a donde podía llegar. No quedan grandes nichos de meter dentro de la lógica de un sistema mundo, pues capitalista como el que tenemos, cuando ya entraron el bloque soviético y entró China. O nuestras vidas ya están bastante mercantilizadas, no hay mucho más recorrido. Así que, ¿qué pasa con lo que no son límites humanos? ¿Qué pasa con lo que son límites extrahumanos y que tienen que ver con el conjunto de los ecosistemas, con el conjunto de la naturaleza? Bueno, pues que vemos que también está llegando a límites. Cuando planteaba que a nivel externo esta capitalización del trabajo de la naturaleza pues está encontrando límites, es hablar del cambio climático, de los límites energéticos, de los límites materiales, de las disfunciones ecosistémicas que hacen que esta apropiación pues, capitalista de este tipo de funciones pues, simplemente empiece a dar pues, problemas de mantenimiento. Pero a nivel interno hablamos de cómo estas funciones ecosistémicas se rompen y esta ecodependencia que tenemos los seres humanos se quiebra y esto acaba teniendo repercusiones económicas de primer orden también, ¿no? Y que hacen que este normal funcionamiento, normal entre comillas, de la economía, pues se vea cada vez más distorsionado. Y por último, decía que el elemento clave para mantener la creación de valor en el proceso productivo era el aumento de la productividad, que a su vez se sostenía por el incremento de la maquinización en los procesos productivos. ¿Pero qué son las máquinas? Las máquinas son materia, energía y conocimientos condensados. Y si no tengo los tres elementos, no puedo aumentar el proceso de maquinización. Y ahora mismo tengo problemas para mantener la materia y la energía que necesitan nuestras máquinas, porque no es cualquier materia y energía. Es energía de combustibles fósiles, energía que esté disponible 24 horas del día, 365 días del año, a disposición del capitalismo, que sea tremendamente densa a nivel energético y que además esté disponible en grandes cantidades. Esa es la energía que necesita el capitalismo, que es la que le proporcionan los combustibles fósiles. Y es esa la que le está faltando. Y lo mismo podríamos decir con los materiales. Requiere esos materiales no renovables, no materiales hechos a partir de biomasa, sino esos materiales hechos con minerales que también le están faltando. Así que podemos entender que esta crisis ambiental, junto a otra serie de elementos, no únicamente, es uno de los factores que está determinando pues, que el sistema como totalidad tenga problemas para reproducir el capital y por lo tanto para mantenerse y para sostenerse. Y esto, más allá de una teoría, tiene detrás datos. Lo que veis en la gráfica es cómo después de toda una serie de políticas neoliberales que se fueron realizando durante la última parte del siglo XX y que consiguieron, a costa de la destrucción ambiental y de la destrucción social y por lo tanto de la vulneración de derechos humanos, pues aumentar la capacidad de reproducción del capital, bueno, pues esto parece que ya no se sostiene en lo que llevamos del siglo XXI y la tendencia, con sub y bajas, es una tendencia descendente. Y esto tiene repercusiones sobre la vida de las personas, porque sabemos que una de las cosas que ocurren cuando tenemos crisis económica es que aumentan pues, las tasas de desempleo. Y en sociedades como las nuestras, que hemos perdido nuestra autonomía económica, que necesitamos ganar dinero para satisfacer nuestras necesidades, porque tenemos que comprarlas en el mercado, ese dinero solo lo podemos conseguir vendiendo nuestra fuerza de trabajo, encontrando un empleo. Y cuando esto no sucede, pues lo que aparecen pues son las colas del hambre o elementos de este tipo. Así que esta crisis, que es económica y que para entenderla hay que meter los factores ambientales, repito, los factores ambientales no explican toda la crisis, pero son un elemento importante de esa crisis, acaba teniendo repercusiones en la vida de las personas. Y quiero terminar resaltando algo que comentaba antes, pero que me atrevería a decir que es la idea más importante de todo lo que voy a decir.
y es que aunque los factores ambientales pues generan problemas económicos y de alguna manera meten una situación de estrés a las poblaciones, no hay una correlación directa, no hay una correlación necesaria entre problemáticas ambientales y vulneración de derechos humanos. En realidad, lo que genera los procesos de vulneración de derechos humanos son cómo afrontamos las problemáticas ambientales que tenemos sobre la mesa. Porque las podemos afrontar con reparto y de alguna manera intentando garantizar los consumos mínimos que necesitamos las personas para tener una vida digna y a la vez que esos consumos mínimos estén en armonía y que estén acoplados pues, al funcionamiento de los ecosistemas, o lo podemos hacer de otras formas, y en esas otras formas sí que hay vulneración de derechos humanos. Con esto quiero decir que en realidad en este escenario de crisis ambiental que no va a ir a mejor, que inevitablemente va a ir a peor, pues porque los procesos tienen unas inercias que van a seguir evolucionando y la crisis climática no va a cejar, aunque dejásemos a cero ahora mismo las emisiones, va a seguir aumentando la temperatura. Bueno, aún así, esto no garantiza un problema de vulneración de derechos humanos, sino que hoy es el futuro, como dice la primera pintada, y que haya o no vulneración de derechos humanos en una situación de crisis ambiental dependerá de cómo afrontemos socialmente esa crisis ambiental. Si con reparto de la riqueza, si con reparto del poder, si con mecanismos democráticos o con todo lo contrario. Y la segunda idea con la que quiero terminar, no solamente, perdonad que me he atragantado yo mismo, no solamente pensar que el futuro está abierto y que esa vulneración de derechos humanos no es una necesidad, sino que para construir esos futuros ecotópicos, esos futuros en los que tengamos garantizados nuestros derechos, pues lo que tenemos que plantear es que primero esto es posible, que lo que tenemos por delante no es necesariamente el apocalipsis zombie, esta es una de las posibilidades que hay sobre la mesa, pero no es la única posibilidad que hay sobre la mesa. Hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad muchos momentos en los que frente a situaciones de crisis muy importantes, en lugar de tener pues un sálvese quien pueda, pues en el que las personas competían a muerte entre sí, lo que hemos encontrado es todo lo contrario. Son articulaciones sociales que lo que perseguían eran sociedades más democráticas, más justas y al tiempo más sostenibles. Bueno, esto no solamente nos lo tenemos que creer, sino que tenemos que ser capaces de proyectarlo. Porque si no lo proyectamos, nunca jamás va a suceder. Así que tengamos cuidado con los miedos, porque les encanta robar sueños. Tengamos cuidado con temer ese apocalipsis zombie, que desde luego hay que temerlo porque es una posibilidad en absoluto desdeñable, pero solamente es una posibilidad. Hay otras que tenemos que proyectar porque a la vez que las proyectamos, las construimos y generamos sociedades en las que podamos lidiar pues esta crisis climática, transitando hacia otros modelos económicos radicalmente distintos al capitalismo, que es lo que nos va a permitir pues, garantizar nuestros derechos humanos. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Ha sido una intervención muy clarificadora e interesantísima, que seguro que luego da pie a un buen debate. Voy a pasar ahora la palabra a Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, que es economista e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina, el OMAL, Paz con Dignidad, donde bueno, pues Gonzalo se dedica a dinamizar las líneas de investigación e incidencia en torno al capitalismo del siglo XXI, a la nueva oleada de tratados comerciales y de megaproyectos. Bueno, entre otras publicaciones, en los últimos años ha escrito los libros Alternativas al Poder Corporativo, publicado por Icaria en el año 2016, y Mercado Democracia, los tratados comerciales en el capitalismo del siglo XXI. Además, Gonzalo milita activamente en la plataforma vasca frente al poder corporativo Euskal Herriak Kapitalari Planto. Bueno, Gonzalo, te pasamos la palabra y bueno, tienes pues, media horita para contarnos lo que nos espera. Eskerrik asko denoi, hemen egoteagatik eta bereziki Geus eta Eskubidez elkarteari gonbidamenagatik. Hola a todos y todas. Bueno, lo primero decir que en general estoy totalmente de acuerdo con el panorama que ha trazado Luis, ¿no? Yo creo que a mí me tocaba más la parte de analizar los vínculos entre economía, política, pero es cierto que también usaré mucho lo que él comenta porque en estos momentos hablar de estas cuestiones sin hablar un poco de la
situación ecológica global que estamos viviendo es imposible, ¿no? Entonces, dentro de este ámbito amplio, ¿no?, de la economía, los derechos humanos, os voy a plantear primero un poco la secuencia de 3 pasos que tenía pensado comentaros, ¿no? La primera es hacer como una especie de contexto global de caracterización de en qué momento estamos atravesando, ¿no? Y ahí yo creo que el vínculo con lo dicho en la ponencia anterior es total, ¿no? Hemos acuñado un poco el concepto de tormenta perfecta como una situación en la que explicaría de alguna manera la situación que estamos viviendo y un poco las claves de por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Después de ese primer paso de marcar esa situación de ese contexto más general, plantearíamos, bueno, ante esta tormenta perfecta que estamos viviendo, ¿no?, y que se manifiesta en diferentes fórmulas de estallidos financieros 2008, estallidos pandémicos 2020, estallidos de guerra, ¿no?, también en estos momentos, y una crisis económica generalizada. También en segunda parte sería, bueno, ¿cuál es la respuesta institucional, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que están haciendo para plantear, para responder a esta tormenta perfecta? ¿Están resolviendo la situación o la están agravando, ¿no? Con esto que creo que todos y todas conocemos como el capitalismo verde digital, ¿no?, que sobre todo en los últimos años pues, está muy en boga, ¿no? Y después, como el tercer punto, será, bueno, ante esta tormenta perfecta y ante esta tormenta institucional, ¿qué está pasando con los derechos humanos, ¿no? ¿Qué está pasando con la vigencia, con la exigibilidad, con la justiciabilidad de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ese será un poco el recorrido en 3 partes que trataré de comentaros, ¿de acuerdo? Empezando por el primero, pues como hemos dicho, pues en el OMAL hemos acuñado este concepto de tormenta perfecta. ¿Qué es una tormenta perfecta? Una tormenta en la que se suman, ¿no?, diferentes variables y dimensiones a la hora de generar pues, un impacto o un resultado de un calado y una intensidad pues nunca vista, ¿no? Y es un poco lo que estamos pensando, ¿no? En la caracterización que hacemos de este momento vemos cómo, y sobre todo desde términos económicos, cómo entendemos que hay 4 variables o 4 límites que están impidiendo, digamos, el desarrollo habitual, digamos, del sistema capitalista, ¿no? Esos 4, o sea, no son las únicas variables que entenderían o explicarían un poco la crisis actual, ni mucho menos, pero sí que son 4 de especial significación a la hora de plantear como límites, digamos, a la vida que hemos conocido hasta el momento y dentro, sobre todo, del desarrollo de la historia del capitalismo, ¿no? Uno sería, el que también ha comentado Luis, es que siendo, digamos, la acumulación de capital, la reproducción del capital, la seña de identidad del sistema, lo que sí que podemos decir pues a todas luces es que esa seña de identidad está gripada, digamos, el crecimiento económico o esa acumulación de capital está gripada, ¿no? Si comparamos el crecimiento económico de los años 50 a los 70, ¿no?, del siglo pasado, que fueron, digamos, los 30 gloriosos, vemos cómo década tras década, digamos, las tasas de crecimiento pues disminuyen y sobre todo, bueno, pues tras el estallido financiero de 2008 vemos cómo ese crecimiento es escasísimo y estamos hablando en estos momentos que estamos a la puerta prácticamente de una recesión en diferentes zonas del planeta. En Estados Unidos habla también de zonas de Europa y demás, pero sí que vemos cómo, digamos, el capitalismo es incapaz de encontrar esas fórmulas de crecimiento y están muy vinculadas también a esa incapacidad de generar una onda positiva económica basada en incrementos de productividad grandes, estables, generalizados, que generen mayor inversión, mayor consumo, mayor empleo, digamos, esa rueda habitual del capitalismo, ¿no? Eso es un primer problema que ya nos tiene que asustar un poco de la situación que vimos, ¿no? Uno segundo es el creciente y exacerbado endeudamiento en el que vivimos como sociedad a todos los niveles, a nivel de los hogares, ¿no?, como se habla un poco en economía, a nivel de los estados, pero a nivel también de las grandes empresas, ¿no? Tiene mucho vínculo el uno con el otro, ¿no? Si no hay crecimiento, digamos, en lo que se ha solido llamar como economía real, se genera, digamos, este mercado especulativo, este mercado de capital ficticio, ¿no?, en el que se intenta de alguna manera, pues, favorecer esas dinámicas de reproducción del capital. Lo que ocurre, que ahora nos encontramos, eso también, digamos, ha sido favorecido por todo un proceso de liberalización financiera de los últimos años, hasta dar lugar a un tipo de economía ficticia, digamos, que es exponencialmente, incrementalmente mucho más importante en términos cuantitativos que la economía, digamos, vinculada al comercio de bienes y servicios y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también este endeudamiento da unas señas de identidad también al momento económico que tenemos, ¿no? Una primera es esa, que al final tenemos un volumen
tan grande que somos muy sensibles a cualquier tipo de cambio en tipos de interés, como después comentaré, en inflación y demás, ¿no? Nos encontramos seguramente pues, en estos momentos con una ingente cantidad de gente que se mantiene, digamos, su consumo vía endeudamiento, unos estados que, sobre todo tras la pandemia, han hecho muy fuertes inversiones, algunas en mitigar los impactos sociales, pero muchos también en favorecer a las empresas, a las principales empresas a la hora de proyectar sus estrategias. Y nos encontramos también con grandes empresas, yo creo que también es un debate que no sale nunca, ¿no? Pero la deuda corporativa, la deuda de las grandes empresas, ¿no? Incluso se ha acuñado el concepto de empresas zombie, ¿no? Aquellas que solo pueden pagar el servicio de la deuda, pero que no pueden ni siquiera responder al principal de su deuda, es también un problema tremendo que es como una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento, ¿no? Eso también nos conlleva a un tipo de economía, pues como he dicho, especulativa, muy dependiente, muy poco regulada, ¿no? Que al final no hay espacios internacionales que regulen todo ese sistema, y también una economía pues muy dependiente de grandes o mega empresas, en este caso megafondos de inversión, seguramente nos empiecen a sonar los nombres, ¿no? BlackRock, Blackstone, Vanguard y demás, como son empresas enormes, jamás vistas, yo creo que en la historia del capitalismo, junto a las empresas tecnológicas actuales, y que, en todo caso, lo que tenemos que tener claro que cuanto más grande sea una empresa, ¿no? Eso tiene unas implicaciones en términos de derechos humanos muy fuertes, ¿no? Por esa tensión que hay entre el poder corporativo y los derechos colectivos de todos y todas, ¿no? Entonces, esa segunda, digamos, es una dimensión muy fuerte, o sea, un capitalismo que no sabe cómo crecer, un capitalismo endeudado, especulativo y muy vulnerable, pero después, digamos, estas dos primeras facetas de la tormenta perfecta se han vivido ya históricamente, o sea, en otro contexto, con otras claves, se han vivido en la historia del capitalismo, ¿no? Pero, digamos, ahora lo que se añade ya es un agravamiento de dos fenómenos, digamos, de todo lo que ha señalado Luis, dos fenómenos que realmente tienen una incidencia bestial, digamos, en estas dinámicas económicas. Una es el cambio climático, ya lo ha comentado él, no lo voy a señalar, o sea, estamos muy lejos de alcanzar únicamente esa cifra de 1,5 grados por encima de la época preindustrial, que es un poco el objetivo que se planteó en la COP26, y además estamos hablando de un agotamiento muy evidente de energía fósil, de materiales y también, pues, bueno, pues incluso de alimentos y demás, como después veremos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, eso lo que hace es una tormenta perfecta, porque la gran paradoja que vive el capitalismo ahora es: necesito crecer porque es mi seña de identidad, pero tengo que hacerlo, además, en un contexto de extrema vulnerabilidad climática, ecológica y financiera, y además hacerlo con menos recursos, porque la base material se reduce, ¿de acuerdo? Al final, las energías fósiles, el petróleo, sobre todo el petróleo, gas y carbón, son insustituibles, ¿no? Por energías renovables, es decir, allí donde ha llegado el petróleo no va a llegar la electrificación, o sea que al final va a haber una obligación de una disminución del consumo de energía, y hay muchos materiales también, como después veremos, muy vinculados también a la nueva economía. Ha señalado el cobre, podríamos hablar luego también de tierras raras, de litio y demás, como que también están llegando síntomas un poco de agotamiento, sobre todo para el incremento bestial de demanda que está habiendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final, si se quiere crecer, se va a impactar directamente en el cambio climático. El agotamiento de energía y materiales lo que está generando también es un incremento tendencial de precios que impide el crecimiento. La inflación que generan, digamos, entre otras cuestiones, ese agotamiento de esos recursos eleva los tipos de interés y, por tanto, nos ponen muchos problemas a la hora de poder mantener el endeudamiento actual, ¿no? Eso, entonces, es un callejón sin salida en el que no se sabe, es complicado entender desde dentro de las propias señas de identidad del capitalismo cómo se va a salir del mismo. Para mí sí que es un cul-de-sac absoluto, y ahí yo creo que sí que explicarían muchas de las cuestiones actuales, ¿no? Y son como elementos que explicarían un poco la coyuntura o la fase que estamos atravesando, ¿no? Que en el fondo pues tiene como derivadas muy notables, más allá de esos cuatro elementos. Una primera es que se está incrementando la precariedad social de manera agigantada, y creo que encima estamos a las puertas de vivir un momento mucho peor, ¿no? Al final ya se está viviendo, está claro la precariedad en el tema, por supuesto, el incremento de la inflación, y no tanto así de los salarios, y por tanto eso nos está precarizando las vidas. Se está incrementando también en la subida de tipos de interés. Hoy justo el Banco Central Europeo ha subido otro 0,75 puntos, ¿no? Básicos, 65 puntos básicos pues del tipo de interés, lo cual incrementará también las hipotecas y por lo tanto también mete más presión también a ese nivel.
También todas estas medidas seguramente ante un crecimiento estancado lo que van a generar es una posibilidad de al final de recesión, ¿no? Muy potente, y que seguramente eso se tendrá sus derivadas en términos de disminución del empleo. También ha salido en el Estado español el dato que en la época dorada ¿no? de nuestro modelo de la matriz económica, que es el verano, pues hay un descenso, un aumento muy fuerte del paro, y por tanto vemos, digamos, que la situación de precariedad laboral se va, y todo visos tiene de incrementarse. Si a ello le sumamos también pues, que esta subida de este tipo de interés aumenta, digamos, la deuda que pagan los estados, y el Estado español es precisamente un estado que pues bueno, se ha endeudado muchísimo, seguramente eso tendrá la vuelta también en su momento en un marco de austeridad y recortes sociales. Esta cosa que sí que nos enfrentamos con el marco condicionante de la tormenta a un incremento exponencial de esa precariedad laboral, ¿no? Un segundo elemento también que tiene que ver con esa tormenta perfecta es el tema del incremento de los conflictos, ¿no? Al final vemos cómo en momentos de cierto crecimiento y estabilidad capitalista, aunque siempre el capitalismo está marcado por la desigualdad de los conflictos, pero podemos entender que hay como cierto acuerdo entre las élites para mantener, digamos, un status quo, ¿no? En este momento se ve que no, y destacamos, por supuesto, la disputa a todos niveles entre China y Estados Unidos. Está también la disputa geopolítica que ha comentado también Luis, en el tema de muchos recursos que están escaseando y que son fundamentales, ¿no? ¿Qué pasa en el triángulo entre Chile, Bolivia y Argentina por el tema del litio? ¿Qué pasa en el Sáhara con los fosfatos? ¿Qué tiene que ver las tierras raras también quizá en Ucrania, entre otras muchas funciones? Pues ese tipo de cuestiones también, esos conflictos geopolíticos se van a incrementar, y al mismo nivel los conflictos sociales. Estamos viendo ya también en las calles de Francia, en muchos lugares, ¿no? Como al final esa precariedad social tiene también una lógica de conflicto muy notable. Incluso, vamos, el director del Programa Mundial de Alimentos ha definido que el 2023 puede ser un año convulso, ¿no? de grandes convulsiones sociales en todo el mundo, precisamente por el incremento del precio de alimentos, ¿no? Y lo último también, yo creo que también este marco de la tormenta perfecta lo que nos genera también, junto a todo ello, es un incremento de los miedos, ¿no? Un incremento también de los neofascismos, y también un incremento también de estas fórmulas de intentar explicar muy fácilmente la realidad, no mirando, digamos, a las claves de la tormenta, sino mirando también, pues, precisamente fortaleciendo una especie de guerra entre pobres, ¿no? De buscar reforzar los lenguajes, relatos y prácticas patriarcales, coloniales y demás, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el marco, desgraciadamente, en el que nos encontramos, ¿no? Y que yo creo que pues bueno, es básico para entender un poco la situación de los derechos humanos, ¿no? El segundo punto que planteaba es, bueno, ante esto, digamos, las élites o las instituciones fundamentales, ¿qué nos están proponiendo, ¿no? ¿Cuál es un poco la salida, digamos, de la tormenta? ¿Cómo enfrentamos esta tormenta, ¿no? Y si esa tormenta o ese enfrentamiento de la tormenta realmente nos lleva a un punto mejor, o quizá incluso no solo nos lleva a un punto mejor, sino lo estamos agravando, ¿no? Desgraciadamente, ya os hago un poco de spoiler, mi idea es también que precisamente la respuesta institucional se está agravando esta situación, ¿no? Ellos, últimamente lo que nos están vendiendo a nivel muy general, y creo que, bueno, en cualquier territorio, en Euskal Herria es muy evidente como al final todo este debate de los megaproyectos verdes, digitales y demás ha estado muy presente, ¿no? En los últimos años, sobre todo desde 2020. Pero bueno, pues hay ese nuevo relato imaginario de ese capitalismo verde digital que precisamente se entendería como un intento de enfrentar esa tormenta. ¿Cuál es un poco el relato del que nos hablan? Es un relato en el que, de alguna manera, cree, sobre todo a partir del foro de Davos de 2016, en el que la digitalización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el 5G se convirtió, digamos, en la gran esperanza capitalista, es decir, de alguna manera centraban en eso, ¿no? En lo digital, la posibilidad de generar eso que no ha hecho hasta el momento, que es generar incrementos muy notables de productividad generalizados a muchos sectores, ¿no? y sostenidos en el tiempo. La digitalización es la que va a conseguir eso. A día de hoy no ha conseguido nada, digamos, no hay ni mucho menos incrementos de productividad, incluso retrocesos, ¿no? Como hay algunos estudios en Estados Unidos. Junto a esta digitalización, digamos, por fin se habría entendido que las energías, digamos, que el agotamiento de la energía fósil pues bueno, pues es evidente, y por tanto hay que apostar por las energías renovables, y por tanto ahí ya hay un tránsito, ¿no? A la electrificación y demás, ya es descarbonización supuestamente, ¿no? Aunque luego ya veremos como vía megaproyectos, modelos centralizados y demás, pero bueno, ese sería un poco el segundo elemento, ¿no? Digitalización primero,
apostamos muy fuertemente por las energías renovables porque encima son un sector de capitalización económica en estos momentos muy importante, y con ello lo que vamos a conseguir es un doble desacoplamiento, ¿no? Es decir, como lo digital desmaterializa la economía, lo que vamos a conseguir es precisamente pues, bueno, pues, no gastar tantos materiales y por tanto pues, bueno, pues, ese agotamiento de energía y materiales la vamos a ir por este lado, ¿no? Y por el otro lado, como al final es una economía más verde que no vamos a depender tanto de los fósiles, pues vamos a pues, bueno, pues desacoplar también crecimiento y emisiones contaminantes a la atmósfera. Ese es un poco el cuento que nos están contando y básicamente se basa en la idea de que no toquemos nada, es decir, no pongamos en cuestión ni la prioridad de la acumulación de capital, ni el poder de las grandes empresas, ni la vigencia de los mercados globales, ni las alianzas público-privadas. Eso no se toca y vamos a apostar a soluciones tecnológicas, ¿no?, que nos permitan este doble desacoplamiento entre crecimiento y agotamiento de energía y materiales o volumen de energía y materiales usados y desacoplamiento entre crecimiento y cambio climático o emisiones contaminantes, ¿no? La cuestión es que, digamos, este relato es falso, o sea, no es real, es decir, vemos cómo, hablando del primer desacoplamiento entre crecimiento y emisiones contaminantes, cómo seguimos batiendo año tras año, ¿no?, el récord de emisiones contaminantes en la atmósfera y, por tanto, no ha habido ese supuesto solucionismo de eficiencia, ni mucho menos nos ha conducido pues, a una situación en la que se vaya, digamos, parando, ¿no? Porque al final, como siempre ha ocurrido en la historia del capitalismo, cuando se crece, aunque se crezca poco, se aumenta en mayor medida digamos, las emisiones contaminantes, ¿no? Y al mismo nivel tampoco ocurre que hay un desacoplamiento entre el crecimiento y el uso de energía y materiales. Al final, las energías renovables y sobre todo en este modelo centralizado hacen un gran uso, ¿no?, de mucha energía, muchas veces ya fósil, y sobre todo lo que han ampliado es mucho la dependencia de muchísimos otros recursos, el litio, el cobre, el cobalto, tierras raras y demás, que son fundamentales para esta nueva economía y cuyo volumen o cuyo crecimiento se ha incrementado notablemente. Por tanto, vemos cómo no parece que esta sea la solución. Estamos pasando de una dependencia de la energía fósil y del petróleo a una multidependencia de energía fósil y unos nuevos materiales, sobre todo minerales metálicos, y además seguimos desarrollando una lógica de funcionamiento muy basado en mercados centralizados, en manos de grandes corporaciones, en base a grandes megaproyectos articulados que de alguna manera siguen pues, incrementando exponencialmente el gasto de energía y de materiales. Por tanto, ni parece que por aquí vaya a venir el crecimiento, porque por otro lado parece imposible en este contexto de tormenta perfecta, y digamos los relatos que nos cuentan de esa descarbonización y de esa desmaterialización de la economía no son ni mucho menos reales, ¿no? Entonces, ante esta situación tan crítica, ¿no?, es un poco ya entrando en el punto tercero, ¿y qué ocurre con los derechos humanos? ¿Qué implicaciones tienen en términos de derechos humanos? Pues, por supuesto, yo creo que es una implicación en general negativa, ¿no? Al final, todo este contexto provoca que mientras se mantenga y sigue siendo vigente, digamos, la hegemonía, la prioridad absoluta del crecimiento económico, de la acumulación de capital, es decir, es lo que no se cuestiona, o sea, se intenta adornar con otro tipo de relatos para no cuestionar, digamos, esa base fundamental del capitalismo, lo que ocurre es que esas implicaciones lo que están haciendo es reforzando un poco un elemento que ya había antes vigente, que era una asimetría normativa muy fuerte entre, por un lado, el marco internacional de los derechos humanos y los intereses de las grandes empresas o la lex mercatoria o los intereses corporativos, ¿de acuerdo? Eso, digamos, no es un producto nuevo, no es un producto vinculado a la tormenta perfecta, sino que viene de tiempo, ¿no? Aunque digamos que el marco de derechos humanos oficialmente está en la cúspide de la pirámide jurídica, es decir, debería ser lo más importante para todos y todas, en la práctica no tiene ni elementos de justiciabilidad ni accesibilidad tan fuertes como sí lo tienen todo ese entramado del ex mercatoria que se ha ido creando en los últimos décadas, ¿no?, en base a tratados de comercio de inversión, en base a contratos internacionales, en base a todo tipo de planes de ajuste estructural y demás. Eso, digamos, sí que tiene fuerza o ha tenido fuerza, mientras que lo otro no la tiene tanto, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo? Pues que aprovechando, digamos, el shock generado por esta tormenta perfecta agravada, ese proceso todavía se está acelerando más, ¿no? Estamos viendo cómo
pese a la pandemia, se siguen firmando acuerdos de comercio de inversión, o sea, estamos negociando ahora en Europa el acuerdo con Mercosur, se ha firmado la actualización del acuerdo con México, y son acuerdos que sobre todo blindan los intereses de las grandes empresas, la seguridad jurídica de las inversiones y, de alguna manera, orillan todavía más el marco de derechos humanos, ¿no? Segundo momento, también estamos viendo que esta nueva economía verde, este capitalismo verde digital, que como he dicho, está empeorando la situación, lo que está generando también es que se den como lapsus en las lógicas de contratación pública y en los derechos también de los territorios afectados. ¿No? Vemos cómo se dan licencias de megaproyectos con mucha ligereza, se establecen grandes proyectos a nivel de los fondos europeos como los PERTE, ¿no? En los que hay como una desregulación en términos ambientales y sociales, ¿no? Que se facilitan con fondos públicos todo tipo de iniciativas, y por tanto vemos cómo en todos los niveles nos encontramos con digamos, una mayor regulación en favor del poder corporativo. En el caso vasco, por ejemplo, tenemos en el debate la ley Tapia, ¿no? una ley que impide que los municipios sean capaces de decidir si quieren o no instalar un megaproyecto, y digamos que esa competencia pasaría al ámbito autonómico, al gobierno vasco. O sea, es un robo de competencia municipal fuertísima, pero son dinámicas que se van haciendo, y por tanto lo que estamos viendo es en el fondo un proceso en el que se refuerza aún más la lex mercatoria, ese poder corporativo, porque ante la crisis el gran objetivo sigue siendo el crecimiento, y frente a ello, digamos, el marco jurídico político de los derechos humanos se sigue viendo, bueno, lo que un compañero mío, Juan Hernández, habla de 5 tendencias, ¿no? que están sufriendo los derechos humanos, ¿no? Una primera de regulación, como ya lo has comentado, al final se está desregulando la parte más social. Una segunda de expropiación, o sea, hay derechos que se expropian, ¿no? Que al final la fuerza de la doctrina del shock se aplica y se expropian derechos de gente. Una tercera tendencia es la reinterpretación de los derechos, ¿no? Como al final toda esta inflación normativa a favor del poder corporativo también provoca reinterpretaciones de los derechos básicos. Una zonificación, ¿no? También los derechos ya no son universales, sino son zonificados solo para regiones concretas, ¿no? El Mediterráneo, por ejemplo, es una zona de no derechos, y en el fondo también incluso una destrucción de derechos cuando ya lo que antes se podían tener como un derecho ya no lo es, ¿no? Y todo esto está vinculado también pues, a también un adelgazamiento de la importancia del marco internacional, ¿no? Vemos como Naciones Unidas, ¿alguien ha escuchado qué decían Naciones Unidas en la guerra de Ucrania? O que a alguien le haya importado lo que ha dicho Naciones Unidas al respecto. Bueno, vemos cómo esa estructura internacional de defensa de derechos humanos, ese marco internacional, con estas olas de neofascismo que están corriendo, estamos en un momento en el que realmente es crítico para el marco de los derechos humanos, y tenemos que enfrentarlo. Yo creo que, así como conclusión final, yo creo que lo que es importante es que si queremos realmente de una defensa de los derechos humanos, que realmente se posicione como debe ser en la cúspide de la pirámide jurídica, y que realmente tengamos una propuesta emancipadora a ese nivel, lo que sí que, y volviendo al principio, tendríamos que ir precisamente a la raíz, ¿no? De atajar esa tormenta perfecta, ¿de acuerdo? Al final, mientras no atajemos la tormenta perfecta, y ya es mi posición, nunca va a ser desde claves capitalistas, no tiene que ser desde una propuesta alternativa, no vamos a poder defender un marco decente de derechos humanos. Y por tanto, y ahí sitúo yo creo que la disputa con el crecimiento económico, con las empresas transnacionales y con esa prioridad por los mercados globales, las cadenas globales de valor, yo creo que es uno de los elementos fundamentales para disputar a ese poder corporativo en favor de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu exposición. Y bueno, vamos a abrir ahora un rato de debate. Ya he visto en el chat que hay algunas preguntas o algunos comentarios que ahora leeremos. Previamente sí que comentaros que por supuesto el link a 2 artículos de Gonzalo, que los dos hablan sobre esa tormenta perfecta, y que, bueno, pues yo creo que pueden complementar bien, ¿no? Pues lo que acabamos de escuchar. Bueno, por una parte tenemos a José, que nos dice que no cabe duda que la búsqueda de un futuro ante la situación descrita por los ponentes pasa, entre otras, por adoptar enfoques en las políticas públicas relativas al desarrollo humano que superen los enfoques anteriores, hacia un mayor reconocimiento del enfoque basado en los derechos humanos, y más aún la adopción del enfoque de los ODS
2030. Y luego ya aterriza, quisiera saber la opinión de los ponentes sobre si se cumplirán estos objetivos de desarrollo estrechamente relacionados con los derechos humanos, la calidad de la democracia y sobre todo la consecución de un desarrollo sostenible que sea social, equitativo, económico, vivible, viable y medioambiental. Pues, Luis, Gonzalo, ¿qué queráis? Pues como quieras, Gonzalo, si quieres empezar tú. Dale, Luis, dale tú, luego voy yo. Bueno, yo creo que no se van a cumplir. Y no se van a cumplir por 3 razones fundamentales. Lo primero, porque no hay ninguna obligación de cumplimiento. Mientras las normativas de los tratados de libre comercio e inversión son obligatorias y hay tribunales que garantizan que eso se lleva a cabo con sanciones si eso no ocurre, mientras los acuerdos en el seno de la Organización Mundial del Comercio también son obligatorios y tienen también pues toda una serie de tribunales de arbitraje para garantizarlo, no hay nada ni remotamente parecido dentro de los ODS. En segundo lugar, no se van a cumplir porque en realidad tienen una contradicción metida dentro, y es que hay ODS que son propiamente excluyentes unos con otros. Cuando el ODS 8 plantea la necesidad de aumentar el crecimiento y de mantener el crecimiento, este crecimiento solo se puede hacer a costa de una mayor destrucción ambiental y una mayor destrucción social. Con lo cual, o se cumplen unos o no se cumplen los otros, pero aquí ya hay una contradicción en términos que no va a funcionar. Y en tercer lugar, y probablemente más importante que los dos anteriores, es que en realidad esto es una declaración de intenciones sin poner medios para llevar a cabo los elementos. Es como plantearte una meta, pues continuando con el mismo tipo de políticas que has llevado hasta la actualidad. Yo me sumo a estas últimas reflexiones que planteaba Gonzalo. No va a haber posibilidad de alcanzar pues, unos niveles de vida dignas en un planeta pues, con la situación ambiental que tenemos, pues continuando con unas prácticas capitalistas. No hay posibilidad. Así que yo creo que lo que claramente necesitamos pues, para garantizar esos derechos humanos es otro tipo de forma de satisfacer las necesidades humanas que no pase por el capitalismo, que por cierto, además, no es ni siquiera un mecanismo de satisfacción de necesidades humanas, si acaso lo hace de manera colateral, lo que busca es la reproducción del capital, no satisfacer las necesidades. Y esto pasa porque recuperemos nuestra autonomía económica, porque recuperemos nuestra capacidad de satisfacer pues, nuestros medios de supervivencia, nuestros medios de entendimiento, nuestros medios de libertad, de ocio, de protección, de afecto. Bueno, pues ese conjunto de necesidades que tenemos los seres humanos recuperando esa autonomía, que no tengamos que pasar por el mercado y por lo tanto vender nuestra fuerza de trabajo para conseguirlo, sino que seamos capaces de, en solitario, pero sobre todo en grupo, en colectivo, pues de cultivar nuestros alimentos, o por lo menos una parte de ellos, de generar nuestra propia energía, de tener capacidades para desplazarnos y que, bueno, pues que esta articulación comunitaria nos permita tener vidas dignas que están íntimamente relacionadas con vidas, con derechos. Sí, yo creo que sí, la Agenda 2030, bueno, por intentar hacer un balance crítico, o sea, ha tenido una parte positiva, ¿no?, de incrementar otro tipo de dimensiones en el análisis, ¿no? Si recordamos la agenda anterior, era estrictamente basada en la pobreza, ¿no? La de 2015, esta, bueno, pues por lo menos sí ha tenido, digamos, esa ampliación de miras, ¿no? Sobre todo el tema de sostenibilidad, igualdad, justicia. Ha incorporado también esa idea de universalidad, ¿no? También ya no son solo los estados los responsables, y no solo los estados del sur global o de la periferia, sino que son, digamos, todos y todas, incluso a nivel subestatal y demás. Bueno, pues son avances que sí, pero bueno, pues coincido con Luis. Uno, no hay ningún indicador vinculante, ¿no? Ni pasa nada si no los cumples, como no se cumplieron los objetivos del milenio. No hay fondos suficientes para la tamaña tarea que hay. Hay muchas cosas que se dejan fuera, es decir, comercio, inversión, fiscalidad y demás no están incluidos, digamos, en esos objetivos. Cuestiones fundamentales para el desarrollo, no me gusta hablar, pero bueno, para el avance, ¿no?, de los pueblos y de las personas no están contemplados, y sí existiría el tema sobre todo de las contradicciones internas. O sea, al final lo que hacen las instituciones es poner sus proyectos en los 17 cajones, ¿no? Sin ver un poco las contradicciones que hay entre ellas, ¿no? Justo hace poco hemos sacado un informe precisamente desde la Agenda 2030 criticando pues 10 megaproyectos que se estaban desarrollando en Vizcaya, ¿no? Al final también ver el túnel de la Ría, el corredor vasco de hidrógeno, y vemos cómo, claro, parece
que todo es win-win, ¿no? Si vamos a crecer, vamos a acumular, encima vamos a satisfacer necesidades y vamos encima a hacerlo de manera ecológica y demás. Pues eso no es real. O sea, al final, si no asumimos que hay unas contradicciones, ¿no?, entre crecimiento, sobre todo, crecimiento y sostenibilidad, crecimiento y desigualdades, crecimiento y participación política democrática, no vamos a avanzar. Y por lo tanto, yo creo que por eso la Agenda 2030, con los puntos positivos que he señalado, yo creo que no es válida porque sobre todo no rompe con esa idea del crecimiento, ¿no? Y se ve muy claramente, pues en este informe de Vizcaya, al final, todos los megaproyectos, sobre todo, están vinculados, están pensados para esa señal de identidad, la acumulación de capital, la búsqueda de ganancia y demás, y luego, si eso, mediante soluciones tecnológicas, a ver si eso mejora la eficiencia. Eso a día de hoy es un relato insuficiente a todas luces para lo que tenemos delante. Yo creo que cualquier agenda que pase es por repensar un poco lo que el modelo de vida, ¿no? Al final, el modelo en mercados globales es insostenible, o sea, digamos, todo lo que sea de cercanía es fundamental en estos momentos. Yo creo que la gente lo vio con las carencias que hubo en la pospandemia también o en el posconfinamiento, ¿no?, con esos ¿no?, cadenas globales que no funcionaban. Yo creo que eso también es una señal de identidad. Lo que no puede ser tampoco es que sectores fundamentales para nuestras vidas estén en manos privadas, o sea, que el sector energético, que el transporte, que las finanzas se rijan por la búsqueda del lucro, ¿no?, en vez de por necesidades sociales. Yo creo que es algo que no puede ser. Yo creo que también esas fórmulas de publificación son fundamentales dentro de cualquier agenda y, sobre todo, hay que tener mucho cuidado, y a lo mejor ya por la deformación de donde vengo de lo mal, con esos megafondos de inversión, con esas mega big tech, ¿no?, las GAFA y demás, y estas grandes empresas que al final son las que gobiernan de facto el mundo y que seguramente son la mayor amenaza contra la democracia y contra los derechos humanos. Muchas gracias, Gonzalo, y bueno, y Luis también, por supuesto. Eva, desde otra perspectiva, pues nos dice que en el ámbito de la conspiración decimos que el lema de la Agenda 2030 es no tendrás nada y serás feliz. Se supone que lo harán con un adoctrinamiento loco, ¿no? Y que los derechos humanos pues ya se están vulnerando en los servicios sociales vascos desde hace años, ¿no? Pues ante esta postura crítica, ¿queréis hacer algún comentario? Bueno, yo sacaría dos cosas de lo que planteas y voy a sacar como dos derivadas de tu intervención, Eva. La primera, ¿no? Esto de que ya no tenemos nada, bueno, yo creo que todavía tenemos, ¿no? Y que si miramos otros lugares del planeta, pues descubrimos que la gente vive en unas condiciones notablemente peores que las que tenemos aquí. Lo cual no quiere decir que esté a favor de los procesos de expolio de la población, ¿eh? No estoy diciendo esto. Pero quiero decir que si nos miramos desde una perspectiva global, desgraciadamente todavía hay capacidad de exprimir y todavía hay capacidad de precarizar más toda la parte de nuestras vidas, ¿no? Eso por un lado, pero por otra parte es que cuando pensamos en escenarios de sostenibilidad son escenarios que tienen que pasar necesariamente por vidas austeras. Y cuando miramos los niveles de consumo energéticos, probablemente son niveles de consumo que se tienen que parecer a los niveles medios de la población africana, es decir, notablemente más bajos de los que tenemos en la actualidad, si queremos meternos dentro de esos márgenes de seguridad. Entonces, creo que hay una parte en que tenemos que hacer una reivindicación de la austeridad, pero una austeridad con dos características fundamentales. La primera, una austeridad con reparto, no es la austeridad de Merkel de tú allí te las apañes para que yo siga chupando del bote, sino que una austeridad con un reparto de una riqueza pues que nunca ha estado tan desigualmente repartida en el planeta. El 1% de la población atesora más riqueza que el 99% restante, tiene más del 50% de la riqueza, así que necesitamos hacer una gran expropiación de riqueza a nivel global, y cuando digo riqueza no me refiero solamente a dinero, sino también me refiero a medios, ¿no? Pues a la tierra, a las industrias, a las empresas, y esto va a ser un elemento central, y un elemento central del siglo XXI, porque no va a haber proceso de crecimiento sostenido que por un goteo pues algo ya te llegará. No, es que va a haber un proceso de decrecimiento sostenido y no va a haber goteo con el que llegue. Así que o entramos en ese proceso de redistribución o mal va a ir la cosa. Y el segundo elemento que tiene que ver con la parte de la austeridad es que tiene que ser una austeridad reconfigurada.
en la cual nuestras formas de satisfacer las necesidades no estén en guerra con el planeta, sino que estén en paz con ella. Que nuestras formas de conseguir la energía pues tengan que ver con energías realmente renovables, que nuestras formas de conseguir materiales tengan que ver con esos que vienen de la biomasa y que son, pues bueno, pues de alguna manera pues abundantes en el planeta, que nuestras formas de transportarnos no sean ni a largas distancias, ni en grandes cantidades, ni a grandes velocidades, sino a cortas distancias, en pocas cantidades y a velocidades lentas. Es decir, una reconfiguración de nuestras formas de vida que en absoluto están reñidas con tener una baja calidad de vida, sino probablemente con otras vidas distintas y que pueden ser vidas dignas. Así que ante esto de que bueno, pues que necesitamos vivir con menos con reparto y vivir con menos con garantía de calidad, ¿no? Y el segundo elemento con la felicidad, yo quiero también meter ahí como algunas reflexiones al respecto, ¿no? Yo creo que la felicidad es un elemento que atraviesa mucho toda la política y que atraviesa mucho todos nuestros niveles sociológicos y que ha sido un elemento pues determinante en la construcción pues de sociedades calladitas como son las nuestras, que en general somos sociedades calladitas en las que protestamos pues mucho menos de lo que tendríamos que protestar, ¿no? Y aquí el papel de la sociedad de la imagen y el papel del consumismo ha sido determinante para conseguir esto. No único, pero sí muy importante, ¿no? En la conformación pues, de esas sociedades, ya digo, pues poco protestonas, ¿no? Y poco luchadoras. Bueno, creo que necesitamos reconfigurar la felicidad y el concepto de felicidad, porque eso para empezar no es ni siquiera felicidad, es una pseudo felicidad y hay indicadores que marcan cómo probablemente nuestras sociedades sean de las sociedades más infelices en realidad que haya sobre la faz de la Tierra, ¿no? A pesar de este acceso al consumo y este acceso a la sociedad del entretenimiento y de la imagen y demás, ¿no? Y pensar que la felicidad pasa en gran parte no solo por tener satisfechas las necesidades, sino sobre todo por tener unos niveles de sociabilidad buenos, de calidad, en los cuales pues, podamos cubrir nuestras necesidades afectivas y nuestras necesidades de desarrollo personal que solo pasan y se estructuran a través de vínculos reales, ¿no? Y por decirlo con un ejemplo claro, ¿no? Cuando en el 2020 estuvimos en nuestras casas sin poder salir, realmente, independientemente del parámetro ideológico en el que nos colocásemos cada persona, lo que más añorábamos era encontrarnos con las personas que queríamos, con las personas con las que sentíamos felicidad y encontrarnos de verdad físicamente y poder compartir. Así que necesitamos reconfigurar esa pseudo felicidad basada en el consumo y basada en la sociedad de la imagen, que es un elemento pues, de control social de primer orden, y estoy muy de acuerdo con lo que plantea Seba en ese sentido, ¿no? Y reconfigurarla hacia una verdadera felicidad, ¿no? Y que pase pues, por unas relaciones densas y estables y bonitas y fructíferas pues, con las personas con las que queremos. Sí, yo muy de acuerdo con Luis, pero bueno, me refiero al tema de precisamente de los que comentabas también de los servicios sociales básicos, ¿no? Y es una pregunta que precisamente con la investigación que os comentaba nos estábamos haciendo en el equipo, es decir, o sea, mira que las 3 diputaciones vascas del gobierno vasco se pone, digamos, la chapita de los ODS, ¿no? Y cómo a la vez, ¿no? Cada vez más evidente, pues bueno, pues cómo hay una sensación de desmantelamiento de la atención primaria, en Osakidetza, como también en educación ha habido problemas, como los servicios sociales básicos también están viendo un momento bastante de pauperización, pero yo creo que sí que hay como una relación entre ambas, ¿no? Al final, yo creo que desgraciadamente la Agenda 2030, aunque pueda salir con una, digamos, con una buena intención, muchas veces se ha convertido en una especie de relato legitimador de ciertas decisiones que son complicadas, ¿no? Al final, si enganchamos todas esas dinámicas de digitalización de los servicios sociales, con programas como Echetic u otros diferentes, parece que estamos avanzando en términos de ese relato del capitalismo digital, pero lo que estamos, en todo caso, es facilitando el desmantelamiento de servicios, la desinversión de servicios y demás. Por tanto, desgraciadamente sí es una realidad que muchas veces un proceso que venía de mucho antes, en estos momentos utiliza este marco nuevo del capitalismo verde digital para intentar insuflarle una legitimidad internacional para justificar, digamos, las cuestiones un poco de siempre, esa disputa, ¿no? Por un paso adelante en la defensa de lo público y de lo común frente a la ampliación de lo privado. Y desgraciadamente detrás de muchos de los proyectos que se venden como Agenda 2030, yo creo que no lo son ni siquiera eso, pues sí que hay una apuesta por precisamente pues por ese fortalecimiento, ese poder corporativo que, como he dicho antes, a mí me parece como muy peligroso. Muchas gracias.
bueno, no se pareciera, ¿no?, que con esto que estáis contando, bueno, ese concepto que acuñaba Luis de austeridad con reparto en determinadas esferas, quizás se pudiera leer como una austeridad que va a conllevar una merma en nuestros derechos humanos, ¿no?, tanto de primera generación como económicos, sociales y culturales, ¿no? Quizás es al contrario, ¿no? Entonces me gustaría, si pudierais un poco profundizar en lo que tiene de democracia, también de democracia participativa, que volvía a comentar José, de democracia real, el que podamos ir hacia esferas o hacia planos donde, bueno, pues vivamos en unas sociedades pues más austeras, con mejor repartidas, y donde quizás eso es justo lo contrario, ¿no?, donde ganemos derechos humanos. Vale, pues sigo yo empezando, Gonzalo, ¿quieres empezar tú? Sí, perfecto, lo combinamos bien. Pues con la primera parte, esta relación entre los consumos, ¿no?, y los recursos y los derechos humanos y demás, ¿no? Bueno, hay varios estudios, ¿no?, que muestran cómo pues, necesitamos unos umbrales mínimos de consumo material y energético para tener vidas dignas, y que solamente a partir de tener esos umbrales pues empezamos a tener, pues, por ejemplo, una esperanza de vida pues, apreciable, o un acceso a la educación, o bueno, o tantos elementos, ¿no? Así que es indudable que hay unos consumos mínimos que tenemos que garantizar. Pero esos mismos estudios lo que plantean es que conforme aumenta el consumo de materia y energía de la población, no aumenta la esperanza de vida, no aumenta la calidad educativa, sino que, bueno, empezamos a tener una curva que al principio ha crecido de forma rápida, exponencialmente, pero luego se queda estancada y en algunos casos hasta desciende, ¿no? En países como Estados Unidos, ¿no? En el caso de la sanidad, pues es un elemento clarísimo, ¿no? Gastan mucho en sanidad, pero no son poblaciones más sanas, sino todo lo contrario, ¿no? Así que una primera conclusión, necesitamos estos umbrales mínimos, pero por mucho que siga aumentando mi consumo de materia y energía, pues no soy capaz de garantizar una mayor calidad en mis derechos humanos, ¿no?, y que tengan que ver con indicadores claros. Pero es que además esos aumentos suntuarios en los consumos, en realidad lo que están minando es mi capacidad de mantener pues, vidas dignas, porque lo que están haciendo es esquilmar pues el entorno en el que vivo, del que dependo porque somos ecodependientes, y desde esa perspectiva colocarnos en una situación pues cada vez peor al conjunto de los seres vivos que habitamos en este planeta, incluidos los seres humanos, ¿no? Así que consumos mínimos y consumos máximos, y esto tiene que ver con políticas concretas de rentas básicas y de rentas máximas, y que desde luego claramente necesitamos tener políticas de rentas máximas. El trabajo de nadie vale pues todo eso, ¿no? Y cuando luego pensamos en esta otra dimensión de la democracia participativa, yo querría meter como dos elementos, ¿no?, que hay veces que no terminamos de ver, porque yo comparto claramente esta apuesta que planteaba José, ¿no?, y esta reflexión que él compartía, ¿no?, pero por complejizarlo un poco más con un par de elementos. Porque muchas veces cuando hablamos de democracia pensamos en los procesos decisivos, y indudablemente hablar de democracia es participar en la decisión sobre las cosas. Pero probablemente más interesante, o por lo menos tan importante como el proceso decisorio, es el proceso reflexivo, el momento en el que reflexionamos conjuntamente sobre los temas. Porque en realidad no hay democracia si no tenemos procesos de escucha, de diálogo, de reflexión compartida. Y cuando esos procesos se dan, la calidad de las decisiones es infinitamente mayor. Y por ponerlo con un ejemplo, hemos tenido en los últimos tiempos una asamblea ciudadana que ha estado discutiendo sobre qué políticas poner en marcha pues ante la emergencia climática, y es una asamblea de gente que ha sido escogida por azar y en la cual pues os podéis imaginar que había de todo. Pero la esencia de la asamblea no han sido las medidas que han propuesto al final, sino todo el proceso de reflexión compartido que les ha llevado a esas medidas. Y las medidas son, en general, tremendamente sensatas en un arco, pues ya digo, pues de personas pues ideológicamente probablemente muy variadas, ¿no? Así que creo que una esencia importante de la democracia en el momento en el que estamos es no solamente la decisión, sino también la reflexión. Y el segundo elemento que quería compartir es que el tipo de decisiones que necesitamos poner en marcha no son solamente unas decisiones contando con las personas que vivimos aquí en este momento y que participamos de ese proceso de reflexión, sino que en ese proceso de reflexión tenemos que meter a las generaciones futuras, porque claramente van a estar afectadas por lo que decidamos o dejamos de decidir.
a las poblaciones lejanas, que a lo mejor viven a 5.000 kilómetros, pero que también les afecta, y el tema climático es un elemento determinante, y también de alguna manera otras especies con las que cohabitamos en este planeta y que por el mero hecho de que sean menos racionales no quiere decir que tengan menos derecho a la existencia, ¿no? Esto éticamente tiene bastantes problemas, ¿no? Y esto es complicado, ¿no? Pero a pesar de que es complicado, hay gente que le ha puesto solución. Por ejemplo, hay poblaciones indígenas norteamericanas que ante las decisiones importantes ponían una silla, que era la silla de la 7ª generación, y consideraban cómo afectaría esto a 7 generaciones para adelante, ¿no? Hacernos este tipo de preguntas nos sitúan en otro tipo de decisiones democráticas y yo creo que nos abren, bueno, pues a los verdaderos desafíos que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y creo que sobre esto, bueno, pues necesitamos complejizar, ya digo, estando de acuerdo con esta intervención de José sobre la democracia participativa. Sí, yo muy breve, o sea, está claro que, digamos, ante este contexto que hemos trasladado y a donde nos parece que nos está conduciendo, tenemos que darle la vuelta por completo a lo que hemos entendido las formas de organizar la vida y la sociedad, sobre todo atravesadas por el capitalismo, ¿no? Y lo que sí que yo creo que tenemos el reto también ya como personas, organizaciones implicadas en este proceso es cómo hacer entender que ese concepto de austeridad con reparto, no de una forma negativa, ¿no? De pérdida, ¿no? La palabra austeridad seguramente pues puede tener unas connotaciones en muchos ámbitos más negativos, pero cómo hacerlo desde un punto de vista de decir que eso que al final puede ser beneficioso también para todos y todas, una forma de organizar la vida diferente, que nos saque también de estas tensiones de la precariedad, que nos saque también de esas tensiones de la falta de capacidad de reflexión y de decisión, porque ahora al final vemos con muchas de las medidas que se abordan o que nos afectan directamente en la vida, ya no son ni en ámbito local, estatal, sino regional, incluso a veces global, ¿no? Al final esa cuestión nos impide cualquier tipo de democracia real, ¿no? Y también hay esa ficción que puede haber con la política, también se explica en que parece que se maneja desde otro lado, y también fórmulas de vida que efectivamente que van a cambiar, ¿no? Y es verdad que también va a haber una parte también de descapitalización de nuestras vidas, eso es evidente que va a haber, ¿no? Al final, un gran éxito que ha tenido el capitalismo ha sido el llevarlo a una lógica de capitalismo popular, ¿no? También de esos rendimientos de escala que hacían cosas muy baratas, ¿no? Seguramente si la felicidad nos da a comprar la camiseta de Zara a 2 euros fabricada en Bangladesh, o que todos los fines de semana podemos ir un fin de semana en avión a Barcelona, otro a Madrid y otro a Sevilla, pues seguramente sí vamos a perder en eso, pero digamos, ahí es donde no tenemos que situar el debate. Yo creo que el debate tiene que situarse en esa capacidad de ser feliz, de vivir bien, de vivir con bienestar, en tranquilidad, con educación, con salud garantizada, en un circuito en principio más corto que el actual. Otro debate es la globalización y demás, pero bueno, sí que la vida que se desarrolla en un ámbito más cercano, con capacidad de decisión sobre sectores estratégicos que a día de hoy no tenemos, y también con espacios en los que podamos realmente eso, tener tiempo para pensar, reflexionar y para decidir. Entonces yo creo que es uno de los retos que yo siempre, bueno, creo que nos estamos planteando todos y todas, no vender esta situación como el fin absoluto que nos lleva a un colapso al que no podemos responder, sino bueno, ver cómo cada vez a más gente este sistema no le vale como sistema de reproducción de las vidas y por tanto tenemos que caminar hacia otros desde mucho sentido común, ¿no? De la importancia de lo público, de lo cercano y demás, pero también avanzando en que bueno, pues, sí que tenemos que dar ese salto y sobre todo también enfrentar pues quién detenta ahora el poder, los ingresos y la fuerza, ¿no? Al final la austeridad con reparto, yo creo que el reparto tiene que venir de una restitución radical de riqueza, de trabajos y de tiempos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tendríamos que dar vueltas a ver cómo en ese nuevo marco responder también al reto de los derechos humanos que están siendo asediados en este momento, ¿no? Muy bien, pues yo creo que, bueno, tenemos una última pregunta también de Luis, de José, que nos dice, bueno, sin superar el capitalismo en el que estamos instalados, ¿será posible la austeridad con reparto? Que yo creo que esto es lo que acabas de comentar básicamente, Gonzalo. Y pregunta él, ¿no? ¿Cómo superar el capitalismo y por ende el modelo de organización social que nos permita un mundo más justo, solidario, equitativo, pacífico y medioambiental, ¿no? No sé si queréis abundar un poquito más, aunque yo creo que está bastante respondida con vuestras 2 intervenciones. Pero no sé si igual queréis apuntar alguna cosilla más. Bueno, pues
pues un par de ideas muy breves, ¿no? Para no pasarnos de tiempo. Yo creo que superar el capitalismo no es ir a un lugar y tomarlo y a partir de hacer una gran transformación. No hay un palacio de invierno del capitalismo que podamos tomar, ¿no? Sino que el capitalismo es una cosa que atraviesa nuestras vidas en lo económico y que atraviesa nuestras vidas en lo social, en lo cultural, en lo político, y por lo tanto tendrán que ser cambios pues también muy moleculares, ¿no? Y que vayan sucediendo en distintos momentos. Creo que un elemento central de ese cambio es una desmercantilización de nuestras vidas. Lo decía antes, ¿no? En lugar de depender del mercado para satisfacer nuestras necesidades, pues depender de la autoorganización social para satisfacer esas necesidades. Pasar de sociedades de mercado, que dependen del mercado, a sociedades con mercados, y algunos de esos mercados, mercados regulados, porque consideremos que son tan importantes que ni siquiera los podemos dejar pues, a lo que se denomina libre competencia, que en realidad tampoco es libre competencia, es competencia del más fuerte, ¿no? Así que yo creo que ese es un elemento absolutamente determinante, que en realidad es un elemento que tiene que ver mucho pues, con esos procesos de pacificación, con esos procesos de democracia, porque es un recuperar el poder sobre nuestras vidas, el poder real sobre la decisión de, bueno, pues cómo vivimos, cómo queremos vivir y cómo pues, podemos tomar ese tipo de decisiones. Por no enrollarme más, ¿no? Y no irnos fuera de tiempo y dejarle ahí un espacio a Gonzalo para que cierre. Sí, yo muy breve también. O sea, así como dos eslóganes, ¿no? Uno sería, para mí, no comprar los cantos de sirena del capitalismo actual, es decir, no pensar que este capitalismo verde y digital nos lleva a mejor sitio, sino que lo que está haciendo es reforzar el poder corporativo, atenuar el poder, digamos, popular y, por tanto, pues ser conscientes de que esta dinámica de megaproyectos y de solucionismo tecnológico no nos va a venir bien. Yo creo que hay gente, ¿no? Siento cercano que ha podido caer un poco en esas dinámicas de pensar, ¿no? Pero es que ya esto ha cambiado un poco y demás. Yo creo que, digamos, si seguimos el cuento aquel del escorpión que le pidió al sapo para cruzar el río y cuando estaba cruzando el escorpión le mordió al sapo, ¿no? Y el sapo dice, ¿por qué me has mordido? Si te vas a morir también. Digo, es que es mi naturaleza. Pues, la naturaleza del capitalismo es una, ¿no? El relato puede cambiar. Yo creo que es importante que tengamos ahí claro eso y no compremos, digamos, esas dinámicas. Y dos, también, así como para empezar a luchar contra el capitalismo, yo pido que recuperemos un poco sentido común, ¿no? En lo que ha comentado Luis de desmercantilización, o sea, no todo puede estar en el mercado. No podemos permitir que un oligopolio eléctrico decida el precio en un mercado marginalista, ¿no? Como es el actual. No podemos permitir un sistema financiero dirigido por grandes fondos de inversión. Yo creo que, de nuevo caigo en eso, pero sí que al final insistimos mucho en que todo lo que sea la disputa contra ese poder corporativo, la regulación y el desmantelamiento de ese poder corporativo, yo creo que nos puede ir acercando a otra forma de entender la vida y de plantear la vida. Pues de verdad, muchísimas gracias tanto a Luis como a Gonzalo, porque bueno, pues esta hora y media no me cabe la menor duda que enriquece nuestro curso online, con vuestras reflexiones, vuestras aportaciones, que bueno, que además de bueno, pues de las personas que están aquí presentes, pues bueno, pues también van a poder ser pues escuchadas o vistas pues, por bastantes más personas, ¿no? Que están ahora mismo haciendo este curso. Así que de verdad ha sido un rato riquísimo y bueno, pues nos emplazamos para futuros encuentros. No sé si Ana tienes alguna Sí, bueno, yo quería información agradeceros mucho este espacio, la verdad que ha sido súper interesante. Creo que estas actividades completan bastante el curso, ¿no? Porque al final, bueno, pues es un curso online en el que la gente sí que va realizándolo poco a poco según pueden, ¿no? Según tienen tiempo y demás, pero bueno, que no hay una comunicación así con el profesorado y demás. Entonces estas actividades, pues la verdad que son potentes, son interesantes yo creo que para las personas que están haciendo el curso y por supuesto para Scoobides y las entidades que estamos en Scoobides, que también, bueno, que guardaremos el material para nuestra propia formación. Sí, me acaba de mandar Luis también por correo electrónico la presentación que ha utilizado durante su intervención y bueno, os la acabo de poner en el chat, ¿no? O sea, podéis copiarla y pegarla. Muy bien, pues cerramos entonces ya la sesión. Pues mira, Esker, por la participación y bueno, pues por estar aquí con nosotros hoy esta tarde.
Eso es. Ondo, Agur. eskerrik asko. Venga, Bai. Eskerrik asko. bye. Agur. Agur.